Hola, espero estén teniendo una bella y maravillosa noche. Hoy, en este capítulo de la Ley del Uno, me gustaría hablarles sobre el ser y las enfermedades como un camino de aprendizaje y de amor a nuestro ser. Esta serie de conferencias están basadas en la sabiduría experiencial que nos brinda la Ley del Uno, junto a Ra, el humilde mensajero de la Ley del Uno. Lo primero que quiero comentarles al respecto es, en esta ley se trabaja el hecho de que nuestro ser está compuesto por un complejo, que es el cuerpo, la mente, las emociones y nuestro espíritu. En este complejo y en ese entendimiento del ser, que funciona como un envase para poder traer todo lo que es el espíritu a esta materia física, que al mismo tiempo nosotros lo conocemos como el ser superior o ser crístico, o nuestro yo soy, viene para que toda esa sabiduría entre en esta materia física o vehículo físico que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Entonces, como podemos ver en este embudo, si pudiéramos verlo de esta forma, el espíritu se ancla a esta parte etérica de la energía, después se traduce en nuestras emociones, en nuestra mente y fundamenta nuestro cuerpo como la base principal de sostén de ese espíritu. El espíritu es este entendimiento que de la sabiduría que proviene de nuestro ser crístico, de la fuente misma de la inteligencia infinita del Creador único. Y para poder comprender y visualizar más claramente el camino que tenemos que recorrer durante nuestra encarnación en la tierra, durante esta vida que vemos tangible con nuestros ojos y con todo nuestro ser. Este ser superior nos guía constantemente y el hecho de que empiece a fluir a través de nuestro canal central hace que se ancle a través de todo nuestro sistema nervioso, de todas nuestras células y de todo lo que comprende nuestra energía, porque al final todo esto que vemos físico es energía que se colapsa en las partículas divinas a través del amor y de el rayo azul, que es el rayo de la voluntad divina de Dios. En ese entendimiento, el espíritu al entrar en este cableado en toda nuestra energía, comprende una serie de emociones, pero antes de ser emociones es un pensamiento donde, donde se originan esas emociones, esas ideas que van colapsando a través de nuestra mente, empiezan a fluir en pensamientos y luego en sustancias bioquímicas a través de nuestro cuerpo llamadas emociones y viajan a través de todo nuestro cuerpo en forma constante, dependiendo de qué es lo que pensamos y sentimos. Y cuando estamos realmente conectados a este espíritu,
Todo fluye en perfecto orden, armonía y en una comprensión infinitamente mayor. De alguna forma, nuestro espíritu es esa luz, esa inteligencia infinita. Las emociones son llaves que nos permiten abrir puertas dentro de nuestra misma mente y dentro de nuestro mismo cuerpo. Y la mente la podemos observar como este compendio de memorias, recuerdos y procesos mentales que pueden ser mejorados e integrados para tener una mejor salud, una, una forma de entender que la salud depende de, del manejo que le damos a nuestra mente, a nuestras emociones, en continua comunicación con nuestro espíritu. Entonces la mente viene a ser una balanza que es capaz de equilibrar correctamente todo tipo de pensamiento positivo y antagónico o desafiante. Porque inclusive estos pensamientos antagónicos o desafiantes son importantes para que nosotros podamos formar y aumentar la luz de nuestro ser y seguir anclando la luz del espíritu en nuestro ser para poder tener una mejor comprensión de lo que es nuestro camino en el planeta Tierra, viviendo una vida humana. Entonces, si nuestra mente es capaz de ser esta balanza y de ejercer las emociones correctas dentro de nuestro cuerpo también lo podemos observar como una ciudad de diversos organismos, órganos, sistemas que nos ayudan constantemente a mantenerlo en equilibrio. Visualicémonos nosotros como si tuviéramos una serie de unidades dentro de nosotros que nos ayudan a trabajar constantemente brindando servicio de amor incondicional para proveer salud y equilibrio y armonía a nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo es ese caballo en movimiento y muy curiosamente lo digo así porque estamos en el año del caballo de fuego y es este caballo que es capaz de moverse libremente sabiendo que está sintonizado correctamente con su ser superior o ser crístico para que todo dentro de este vehículo, incluyendo la mente y las emociones, viéndolas como nuestro corazón, fluyan armónicamente y nos permiten brindar servicio a la humanidad con el más profundo amor, voluntad y servicio de la sabiduría que nos provee nuestro ser crístico, ser superior, para cumplir una misión o un propósito dentro del planeta Tierra. Y pasando un poquito más después de darles esta exploración sobre el complejo del ser en su totalidad, quiero pasar a esta parte de cómo podemos ver las enfermedades. Nosotros tenemos este concepto de enfermedad donde todo es algo totalmente desafiante y con una polaridad opuesta a la luz, pero podemos verlo como una distorsión.
una distorsión inclusive de este complejo tan maravilloso que les acabo de brindar o de describir. Entonces, si nosotros lo vemos así, cualquier parte de este complejo del ser cuerpo, mente, emociones y espíritu es capaz de volver a resintonizarse para revertir determinada distorsión dentro de él. De acuerdo a la ley del uno, estas distorsiones están creadas en la libre elección y se dan por un imbalance frecuencial y vibracional que existe en cualquiera de los complejos de nuestro ser. Además, estas distorsiones tienen una finalidad y un propósito dentro de esta vida que estamos ejerciendo dentro del planeta Tierra. Y es un camino de transformación, de acoplamiento, de las nuevas energías, incluso planetarias, que están constantemente fluyendo a nuestro planeta de todo el universo y del multiverso. Y que también son necesarias para la evolución de todo ser que existe dentro de él y dentro de ellos. E inclusive ayuda a este camino de vida para que ese ser evolucione en la Tierra y vaya pasando nivel a nivel de conciencia a un nivel superior para la evolución de su propia alma. En este entendimiento, también las enfermedades o distorsiones de cualquiera de uno de los complejos de nuestro ser funcionan para brindarnos ese amor necesario, esa nutrición que es importante en todo momento para conservar este vehículo físico, emocional, mental y espiritual. Porque cada uno de estos complejos requiere un mantenimiento adecuado de las frecuencias vibración necesarias para que su armonía y su orden sea correcto, equilibrado y armónico. En el cuerpo, muchas veces nosotros podemos observar cómo existen programaciones o patrones instalados que nos limitan en las células a nivel físico. Y es por ello que el cuerpo requiere un mantenimiento de tener un nuevo aprendizaje a través de los alimentos y del pensamiento y de las emociones, porque esto es sumamente importante para construir, digamos, como estos bloques de una construcción que se va ejerciendo no solamente a nivel de partes del cuerpo, sino si nos fuéramos a las células, veríamos que esas células y cada uno de los órganos de esa célula y cada una de las moléculas requiere algo para poder integrar correctamente la formación armónica y crear ese campo electromagnético dentro de, alrededor más bien, más bien emergen del origen de esa célula hacia el exterior de la célula y se expande ese campo electromagnético para mantener la corriente divina original desde la fuente. Y el cuerpo requiere este movimiento también.
un movimiento que sea adecuado al ser y a la evolución del ser, que es lo que comúnmente nosotros llamamos como ejercicio. Y en ese entendimiento es importante brindarle lo que requiere de acuerdo a la fluidez y a la misión y propósito que tiene ese cuerpo. Pasando a la mente, después de haber hablado del cuerpo, también en la mente existe una desprogramación de patrones mentales y de creencias limitantes y de ideas que pueden estar en bucle. Y tenemos que hacer esta desprogramación para volver a llenar desde la fuente con programaciones que estén alineadas al más alto bien de nuestro ser y de la humanidad. Y estos pensamientos están sumamente vinculados con las emociones, porque como les comentaba, a nivel de mente, nuestro cerebro, que funciona como este recipiente donde la inteligencia infinita empieza a cobrar movimiento y dinamismo energético, ahí es donde los pensamientos surgen, ideas, y de cada una de las ideas emerge un bioquímico que sale de estas células nerviosas que conocemos como neurotransmisores. Y de estos neurotransmisores se generan estas emociones. Estas emociones capaces también de fluir por todo, inclusive instalarlas, crear comportamientos y patrones dentro del cuerpo. En ese entendimiento, quiero contar una experiencia. Yo tuve un poco de colapso dentro de las células musculares que hacía que mi cuerpo se desubicara por el estrés, por estrés que invadía esta célula dentro de la cerebral y hacía que ésta se moviera en diferentes direcciones, creando una distorsión dentro del cuerpo, pero esa distorsión venía de una emoción generada de mi mente. Una vez que uno empieza a entenderlo, empieza a buscar y el alma empieza a buscar en este camino de aprendizaje qué es lo que nos va a llevar a que esto funcione también para alinearnos con nuestro ser superior. Y allí es donde es fundamental introducir la meditación como un proceso de mejora para todos los complejos del ser. Y menciono la meditación no solo como una herramienta ocasional, sino como una herramienta de disciplina constante, firme y continua dentro del camino de la evolución de todo el complejo del ser. Em, También quiero comentar cómo estas emociones también pueden anclarse al sistema energético que poseemos, que conocemos muchos de nosotros como chakras. Los chakras o centros energéticos también son capaces de albergar esta energía emitida por las emociones que provienen de un pensamiento de la mente y albergarse en esos centros
y de esta forma bloquear o crear una distorsión dentro de este centro energético, evitando la fluidez del movimiento de la energía y del dinamismo del ser superior a través de todo nuestro canal. Es muy importante que nosotros logremos entender que las emociones son un mecanismo fluido dentro de nuestra experiencia, dentro del complejo del ser y de nuestra encarnación en Madre Tierra. Y para eso es fundamental la meditación, para encontrar esa fluidez. Porque el momento en que nosotros respiramos, inhalamos y exhalamos continuamente en estos ciclos, haciéndolo de la forma correcta, porque es conocido que estas emociones se instalan sobre todo en uno de los centros energéticos más importantes en estos momentos de las energías planetarias que están entrando, porque se instala en el plexo solar. Y es importante darle purificación y movimiento a estas emociones dentro de este centro energético. Y eso se logra a través de la respiración y de la exhalación, porque al inhalar nosotros, si lo hacemos de la forma correcta, debemos de introducir nuestro aire hasta la base de nuestros pulmones, no en esta parte torácica, sino en la parte abdominal alta. Al hacer esto, nosotros ejercemos una especie de masaje dentro del plexo solar y permitimos la remoción de toda esa energía para que constantemente esté transmutando. Esto es importante también acompañarlo por una autoobservación de la emoción y de por qué está siendo causada esa emoción. La autoobservación como elemento de aprendizaje dentro del camino del tránsito de una distorsión o enfermedad es muy importante, porque de esta forma nosotros podemos ver con claridad qué es lo que nos está llevando a pensar nuestra mente para provocar esta distorsión dentro de este sistema o de cualquier sistema o de cualquier complejo como el cuerpo o la mente. ¿Qué me está llevando a esto? Al ejercer esta limpieza constante de este centro del plexo solar, logramos que la energía de nuestra amada Madre Tierra fluya mejor a través de todas nuestras raíces, de los primeros chakras, que son los chakras inferiores, y pasen y se permitan que la energía fluya hasta nuestro chakra corazón, evitando que las emociones aflictivas se instalen de manera profunda en cualquiera de los centros energéticos. Y cuando logramos esto, cuando logramos que este centro energético del plexo solar se limpie a través de la respiración, logramos el avance hacia el chakra corazón y nos permite ver todo con una mayor neutralidad. Cada evento, cada circunstancia, cada pensamiento, inclusive de esas capas del ego, de esos pensamientos que son necesarios para llevarnos a la automaestría del ser, porque es así como hemos programado esta encarnación del ser en Madre Tierra,
de acuerdo a las enseñanzas que queríamos, de acuerdo al propósito que queríamos vivir, de acuerdo a la misión, también tiene una parte importante que cumplir para que la luz se siga instalando de una forma más firme, más contundente y la evolución pueda fluir a través de nosotros a un siguiente nivel de conciencia en esta encarnación o en posteriores. Por último, quiero mencionar el espíritu. Muchas veces en esta maravillosa ley del uno se nos explica desde esta conciencia colectiva que es Ra, nos explican que muchas veces el espíritu ya ha programado algunas de estas distorsiones y enfermedades que podemos tener en este momento en nuestro cuerpo. Y es sumamente importante entenderlo así, que ha sido una programación desde nuestro ser creador, desde el ser superior, unido a la unidad del uno, para poder vivir una experiencia maravillosa dentro de este planeta. Muchas veces, alguna enfermedad que no se puede transitar de forma diferente ha sido pactada previamente como una enseñanza a uno mismo, en amor a uno mismo y en amor a la familia de almas con la cual compartimos en profundo respeto y unidad como nuestra familia. Y por este ejemplo, en esta circunstancia, quiero referirme a un ejemplo, por ejemplo, las personas que llegan a tener alguna discapacidad, por ejemplo, visual, cuando se quedan ciegos. Probablemente dentro de esa enfermedad existe una lección importante que acoplar dentro del ser que la padece y del círculo o entorno o familia que lo rodea. Y hasta que estas lecciones están comprendidas y son vividas y son transmutadas a la luz divina del amor, que es el ladrillo fundamental de la creación, es cuando esa enfermedad empieza a transmutarse totalmente, paso a paso. Muchas veces también tenemos que integrar estas lecciones, entender qué es lo que me dice mi cuerpo. Escuchaba, en torno a la ciencia se ha descubierto que, por ejemplo, el cáncer tiene algunas connotaciones donde el ser humano debe de integrar el amor propio fuertemente, donde está fallando ese amor a mí mismo o a mí misma. Y el otro día también escuchaba un poco que es ese enojo que se instala dentro del plexo solar nos puede llevar a no expresar esta emoción. Y eso también nos lleva a bloquear el amor por nosotros mismos. ¿Por qué no puedo expresar ese enojo de una forma saludable, amorosa, de tal forma que yo pueda poner un límite que me permita la mejor
convivencia conmigo misma o con otros seres para evitar que mi cuerpo enferme. Y cuando esto sucede, la claridad y la pureza regresa a cada complejo que está involucrado. Es muy importante que veamos que la enfermedad o distorsión dentro del cuerpo debemos llevarla a una transformación en aprendizaje para poder transformar la enfermedad. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo transformamos la enfermedad? Tenemos que tener una fase de descubrimiento dentro de nuestro ser. Los doctores, los terapeutas holísticos, los doctores que estudian medicina interna, que ven el cuerpo, los doctores que ven esta parte más holística, más integral, todos los terapeutas, la parte psicológica es fundamental para entendernos de una forma más profunda y entender esta fase de descubrimiento dentro de nuestro ser. Y con esta fase de descubrimiento me refiero a ir realmente al origen de esa enfermedad. Como les comentaba, muchas veces viene a nivel mental porque ahí es donde se origina el contacto, la distribución de la energía de la fuente infinita. Y si ahí existe una distorsión, esto se va a propagar a través de las emociones por todo nuestro cuerpo y puede empezar a bloquear la energía que fluye dinámicamente cuando estamos en salud. Es por eso que la utilización de herramientas como los decretos y las afirmaciones requieren una expresión continua, un ritmo, una frecuencia vibracional y una profunda creencia de que eso está haciendo una transformación progresiva de todo el complejo del ser. Y lo digo así porque en mi experiencia he observado cómo estos decretos empiezan siendo algo que no comprendemos en su totalidad y al usarlos de forma frecuente, con disciplina, transforman el ser. Por otro lado, algunas otras enfermedades pueden provenir su origen, como les decía, de estos contratos a nivel del alma. Y ahí es fundamental tener esta comunicación con nuestro ser superior para poder vislumbrar qué es lo que puedo yo realizar o qué es lo que yo vine a dar en servicio, teniendo esa distorsión en mi ser. Porque tengamos el entendido que cada uno de nosotros somos un fractal de Dios. Y este fractal de esa unidad en el uno viene con una misión específica para transformar la vida y la evolución del alma y de todo el entorno, e inclusive de la humanidad, en esta conciencia colectiva que todos vamos con estas piezas de información energética de frecuencia vibración que vamos acotando a la fuente.
de determinada conciencia colectiva, de determinado planeta o conciencia planetaria para el avance de todos los seres que viven ahí y de la misma conciencia planetaria que acoge a estos seres, como cada uno de nosotros acoge dentro de sí otros seres que brindan servicio. Después de que nosotros tenemos esta fase de descubrimiento de dónde está el origen de la enfermedad, entonces nos acercamos a una fase de planeación. Esta fase de planeación cada vez va siendo más importante, que si tenemos la oportunidad de tener contacto con otras almas que trabajan en unidad e integridad, desde cada uno, desde la disciplina, el don, el talento que le ha sido dado por Dios o por el Creador único y infinito que sabemos que vive dentro de nosotros y que se manifiesta a través de nosotros, ahí podemos empezar con ayuda a entendernos más profundamente y hacer esta fase de planeación, donde el aporte de cada una de estas almas, así como mi propio aporte, porque es fundamental, ahora más que nunca, la atención integral del complejo del ser, porque todos estamos en un nivel diferente de conciencia, porque estamos en una experiencia multidimensional, donde todos tenemos diferente ritmo, donde todos tenemos un complejo del ser totalmente diferente que se adapta a las energías y que acopla las energías y que acopla los aprendizajes, el camino de diferente forma. Y en esa fase de planeación se nos pide la reflexión y el entendimiento profundo de los posibles desencadenantes. Aún así, también cada uno de nosotros tiene libre albedrío de hacerlo por sí mismo. Porque en el gran entendimiento de lo que es la inteligencia infinita y el creador único, sabemos que si esa inteligencia baja a través de nosotros, del canal de nuestro ser, somos capaces nosotros de encontrar el origen y entender cuál es la fase de planeación que requerimos para revertir eso o afrontar ese camino de aprendizaje y de amor para disolver esta distorsión y traer luz y armonía de nuevo al campo frecuencial y vibracional de nuestro cuerpo o de nuestra mente o de nuestras emociones o de todo el complejo del ser. Y la última fase, entendiendo que la fase de planeación es sumamente importante que la notemos, ¿sí? Que las personas que nos van a llevar por este camino nos brinden las pautas y nosotros ejercer esas pautas, porque es nuestra responsabilidad, porque este cuerpo, este ser, la encarnación de este fractal de Dios es nuestra responsabilidad
con cada uno de los complejos del ser a los cuales aceptamos hacernos cargo para tener esta experiencia en Madre Tierra. Entonces, si seguimos ese plan de acción, ese plan, y lo construimos desde el corazón, desde la profunda conexión y confianza de que somos asistidos en todo momento, porque siempre tenemos la asistencia de los maestros ascendidos, de los arcángeles, de los ángeles, de toda la gran hermandad de luz, inclusive de nuestros hermanos galácticos, pero en el entendimiento de que podamos accesar a otras personas que nos brindan este servicio, atender a ese momento donde también es importante entender que al escoger tenemos que vibrar en la frecuencia de ese otro ser, de sentir el llamado, de que ese otro ser puede guiarnos a través de nuestro proceso de autosanación, entendiendo que ese otro ser solo funge como un canal que nos ayuda a recordar el camino para regresar a la armonía y al equilibrio, al centro perfecto, que es lo que nosotros llamamos salud, en cualquier complejo de nuestro ser. Una vez hecho esta fase de planeación, de esos pasos que requerimos para revertir, disolver o entender ese camino de aprendizaje y de amor, entonces pasamos a una fase de acción. Y esta fase de acción requiere crear diversas estrategias que vayan dirigidas y que sean cumplidas para traer esto a la manifestación, entendiendo que esas acciones nos van a ayudar a que la luz proveniente de la inteligencia infinita pase a través de todo nuestro ser y no existe ni un solo bloqueo en cualquiera de los complejos. Y es importante que sean acciones que podamos realizar, que podamos llevar a cabo en nuestro ritmo, entendiendo que cuando vamos acoplando eso que se hizo en la fase de planeación, va a brindarnos un resultado y tienen que ser objetivos continuos, progresivos y acotados a la capacidad y al ritmo de cada uno. Por eso es importante que cuando estamos siendo asistidos por alguien, seamos completamente sinceros. ¿Hasta qué punto podemos realizar esas acciones? Porque a veces es mucho más importante ejercer una acción, dos, tres, que hacer 10. Pero esas tres, o esa una, o esas dos, nos van a llevar a una fase de aprendizaje y de amor
Y bueno, esto está dado, ya ahora en este momento existe una unión entre la ciencia y la espiritualidad, que nosotros pudiéramos verlo también como esta parte de la medicina científica y frecuencial o espiritual. Y ahora es cuando vemos en muchas de las redes y de toda esta luz que empieza a invadir también el sistema planetario a través de otras personas, cómo se empieza a unir este sistema para el mayor bien de la humanidad. Entonces tenemos un sistema tradicional que es completamente funcional porque atiende de diferente forma que esta parte frecuencial, espiritual y vibracional, que tiene un alcance ágil, pero ambas en unión hacen una completa fusión para que todos los complejos de nuestro ser realmente entiendan qué es lo que se tiene que hacer y se pueda anclar con una mejor fundación esa luz y esas entradas de energía que provienen de la fuente infinita. Sabemos que la medicina tradicional nos va a atender los síntomas, que nos va a permitir de alguna forma mitigar y reordenar el sistema, porque ofrece un reseteo al sistema. Pero es importante que durante ese reseteo nosotros hagamos el trabajo o la labor de lo que es más intangible, como las emociones y el alma. Y es importante porque si no, la enfermedad continúa repitiéndose y es cuando nosotros no entendemos por qué no alcanzamos un estado de salud, por qué no alcanzamos de nuevo el equilibrio. Por lo tanto, también la parte mental es sumamente importante. Todas las personas que trabajan con la parte mental nos permite liberar esos espacios de programación obsoleto para permitir la incorporación de nuevos. Y por lo tanto, si podemos atender esa área, al igual que la parte corporal, vamos a poder atender con con una mejor alineación frecuencial vibracional y vamos a poder acoplar los complejos del ser para que estén en completa alineación. Pero es importante que el alcance ágil de la medicina frecuencial, vibracional y espiritual, que contempla las emociones del alma y el espíritu, también sean atendidos durante, durante esta unión, ¿no? Y en las emociones, ¿qué es lo que vemos? La autoobservación, el cómo podemos nosotros conocernos mejor a nosotros mismos, cómo visualizarlas y crear instancias que nutran lo que quiero y lo que no deseo. Entendernos profundamente a nuestras emociones nos permite que todo nuestro cuerpo empiece a funcionar mejor. Y si a eso también le damos un ajuste dentro del plano espiritual o del alma, es mucho mejor, porque la progresión de la enfermedad va siendo mucho más rápida. El atender cada uno de los aspectos del ser en esa unión de ciencia y de medicina científica y medicina frecuencial, vibracional o espiritual, va a hacer que la progresión de la enfermedad sea para que nuestro mayor bien venga a nosotros, se afiance la luz y regresemos a un estado de equilibrio donde esto ya no existe, donde solo existe salud. Entonces,
Entendiendo que es importante atender todos los complejos del ser, nos acercamos a esta profunda y reveladora sabiduría que proviene desde la fuente infinita. El ADN es parte de nuestro cuerpo, es energía también, es esa información que está contenida en nuestras células y que en la cual puede moverse la energía infinita del creador y devolverla al origen. Y es por eso que ahora vemos publicaciones, charlas, donde se nos dice que nuestro cuerpo también produce biofotones, que son energía, que la conciencia navega a través de todo nuestro cuerpo, a través de todo el citoesqueleto. Recordemos que el citoesqueleto, al igual que otras partes de nuestro ser, como el tejido conectivo, que es lo que rodea todos nuestros órganos, que mantiene unida nuestra piel a los músculos, que es lo que ahora llaman fascia, posee cristales. Y a través de ella se mueven todos estos biofotones y toda esta conciencia. Y este sistema que les llamaba del citoesqueleto es un sistema que está profundamente anclado dentro de la matriz extracelular, dentro de las células, y que también produce una transmisión de energía importante. A través de todo esto se mueve la energía, al igual que del sistema nervioso, al igual que también se mueve del agua, porque al final nuestro cuerpo tiene una mayor cantidad de agua. Y toda esta agua también es capaz de mover la energía, la frecuencia, la vibración y el sonido de todo lo que tiene contacto con nosotros. Y por eso es importante que nosotros, nuestros canales, nuestros sentidos físicos, como la vista, el oído, el gusto, el tacto, los afinemos a las frecuencias que realmente nosotros queremos, que nuestro cuerpo y nuestro ser tenga contacto con ellas y que sean resonantes con ellas. Por eso muchas veces cuando nos damos el permiso de ver, escuchar algo negativo o de una polaridad que no está alineada con la luz y el amor, o que tiene determinada distorsión, ahí es donde debemos poner nuestro discernimiento y nuestro libre albedrío de elegir correctamente para el mayor bien de nuestro ser. Y bueno, entonces tenemos la libre capacidad de elegir qué es lo que va a nutrir nuestro cuerpo a través de todos estos canales. Y eso es importante para que el ADN y la medicina frecuencial, vibracional o espiritual pueda actuar. Y dentro de esta medicina y de estos cambios que se pueden producir en el ADN a través de la energía que pasa a través de nuestro canal, está el poder priorizar la meditación. Como les decía, tiene que ser una continua alineación, una limpieza, una disciplina que se ejerce día a día. Y también es sumamente importante que esta meditación tenga contacto con Madre Tierra, que nuestro centro energético, que es el chakra raíz, también pueda tener esta conexión con Madre Tierra
porque es importante que esa conexión se realice, porque si no estaríamos todo el tiempo en un punto donde no tenemos una estabilidad como un árbol. Nosotros somos como un árbol, como un pilar donde se tienen que desarrollar esas raíces energéticas, que también sabemos que tenemos un sistema de chakras que va hacia la tierra, y es importante desarrollar ese sistema de chakras y esta energía que nos enraiza con Madre Tierra. También es importante que tengamos una comunicación saludable y regular con nuestro propio ser, en respeto a nuestra divinidad, a lo que somos en unidad con el uno. Y esto es para prevenir enfermedades. ¿Por qué? Porque la forma en la que nos hablamos también tiene un impacto dentro de todos los complejos de nuestro ser. Si nosotros nos repetimos a nosotros mismos que somos amor, que somos salud, yo soy amor, yo soy salud, ejerciendo esta autoridad sobre nuestra presencia yo soy, y en completa confianza, ahí es donde nosotros y todo nuestro ser se alinea con esas frases. Y entonces ahí prevenimos y solucionamos estas enfermedades. Al contrario de que si tenemos pensamientos adversos, donde la preocupación, el miedo, la ira y otras emociones aflictivas que pueden comenzar a mitigar toda la transmisión, porque eso también se ha visto de forma científica. 3 minutos de cualquiera de estas emociones ejercen un impacto profundamente adverso en comparación a 1 minuto, por ejemplo, de felicidad. Nosotros necesitamos más minutos de felicidad o de alegría o de paz o de tranquilidad que se ejerzcan de forma continua, progresiva y continua para que el cuerpo se alinee completamente. Y estos desbalances con estas emociones afectivas pueden crear un desbalance dentro del sistema cuando no tenemos una práctica bien arraigada del manejo del pensamiento y de las emociones saludables y de esta comunicación y de esta meditación que tenemos que tener como disciplina. Entonces, también es importante, claro está, en esta medicina tener, como les comentaba ahorita, la disciplina, pero también la flexibilidad y la risa. La disciplina para poder llevar las acciones en continuidad, porque esa continuidad nos va a dar una mejor armonización de todo nuestro complejo del ser. La flexibilidad, porque si en algún momento yo tengo que hacer alguna u otra tarea antes de llevar a cabo el tratamiento o la planeación que yo llevo, puedo tener la flexibilidad de hacerlo en otro momento. No forzosamente tengo que meditar por la mañana, pero debo de encontrar el momento justo, ¿no? Tener la flexibilidad, pero realmente la disciplina de querer hacerlo. Y la risa es sumamente importante porque realmente el sistema inmunológico, como les comentaba, todas las emociones tienen un impacto fisiológico dentro de nuestro cuerpo y estas moléculas empiezan a moverse. Y si empiezan a moverse, es fundamental que tengamos
esta alegría, esta paz, esta calma, esta emoción de gratitud para que nuestro sistema inmunológico empiece a regresar continuamente al balance. De hecho, se conoce que las células natural killer, que son unas células del sistema inmunológico, se activan nuevamente cuando existe la risa, cuando tenemos estos periodos de felicidad y alegría continua. Es como tener a estos seres que viven dentro de nosotros en una profunda alineación y en un nivel energético y frecuencial para que puedan moverse, movilizarse, atender las funciones. Entonces, como también les comentaba, es importante que establezcamos objetivos claros y breves, que beneficien el intercambio de estas partículas no benéficas con las partículas benéficas, para que así la autosanación del cuerpo y la sanación del cuerpo se lleve a cabo y regrese el equilibrio. Debemos evitar la complicación. Y con decir evitar la complicación es atender muchas partes a la vez. ¿Con qué me refiero a esto? Que si vamos a atender y tenemos un grupo de personas que nos va a atender, este proceso tiene que estar alineado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una gripa, es una gripa que no se me quita constantemente, atender eso. Una vez que ya está el sistema reseteado para ese problema específico, entonces me dedico a ver con mucha más calma el origen que me está llevando a enfermarme tan seguido. Y entonces atiendo esa otra área. O si yo ya sé que eso proviene de algo que yo estoy ejecutando mal en alguno de los complejos del ser, atenderlo desde mi propio ser o con ayuda de otro ser que me ayude a entenderme. Y es importante tener siempre una formación de equipo, teniendo en cuenta que este es un camino de aprendizaje y de amor. Se nos invita a realizar ese equipo con nosotros mismos y con otros para poder ayudar al cuerpo cuando son enfermedades que dificultan su movilidad. Ayudar a esa familia que hemos escogido, porque al final, en el entendimiento del aprendizaje, viene no solo la sanación del cuerpo o de la mente o de las emociones, sino también la sanación de ese otro ser que también nos está ayudando, porque probablemente en esa interacción, como yo siempre he comentado y es mi experiencia más profunda, es que el otro ser al cual estamos brindando servicio siempre está también al servicio de algún entendimiento que debemos acoplar. Por eso es que ahora es importante toda esta sensación de amor, de sabiduría y de comprensión que podamos tener con otros, porque ellos, al igual que nosotros, están en el mismo camino y todos, a nuestro ritmo, vamos hacia ese punto de entendimiento profundo, de conocernos mejor, de alcanzar nuestro mayor potencial, de saber realmente cuál es nuestra verdadera identidad, de conocernos como fractales únicos e infinitos
de ese creador amoroso que nos provee en todo momento. Y bueno, como una parte final, quiero comentar que esta medicina frecuencial transformacional está siendo, sin duda alguna, el futuro. Se está acoplando esta energía de la ciencia y esta medicina de una forma tan profunda que ahora podemos verlo inclusive en estudios científicos. ¿Y qué forma parte de esta medicina frecuencial transformacional? Habrá muchísimas otras, yo solamente quiero aquí poner algunas para que ustedes tengan noción de esto. Por un lado, es muy importante que entendamos que como seres que venimos a vivir a Madre Tierra, a esta conciencia planetaria, nosotros venimos en calidad de aprender la ley del amor hacia mí y hacia otros. En ese entendimiento de encarnar el amor y de ser un ejemplo para otros. Que todo aquello que yo deseo profundamente, más que desear, anhelar con el corazón, puedo verlo manifestado en los demás fractales porque al final todos provenimos de la misma fuente. Todos estamos en unión con el uno. Y de esa forma también respondemos unos con otros en la misma frecuencia del amor, de la gratitud, del perdón, de la compasión. La gratitud es algo fundamental porque tener gratitud con lo que ya es y con lo que existe en el momento presente nos abre las puertas y las oportunidades de forma infinita. El autocontrol es sumamente importante porque una vez que nosotros nos descubrimos a nosotros, en cada uno de los complejos de nuestro ser, al igual que la gratitud, y nosotros logramos sostener ese autocontrol a través de la meditación o de diferentes prácticas que nos lleven a este estado de centro, llámese Qigong, llámese yoga, llámese como se llame, pero algo que me haga yo me alinee en frecuencia y vibración conmigo misma y en autodescubrimiento conmigo mismo, conmigo misma. Eso es lo que hace realmente que todos los complejos del ser se alineen y continúen y permanezcan en esa línea donde lo que yo conozco es salud, donde yo me permito que cada distorsión que viene a mí regrese a su equilibrio y no vaya más allá a crear una distorsión con el paso del tiempo, una distorsión que quizá me va a llevar más tiempo revertir. El sonido es fundamental, las frecuencias solfegio, los cuencos tibetanos, cualquier forma de sonido que sea y que yo sienta profundamente que está alineada con la luz y el amor. Porque, por ejemplo, cada uno en nuestro camino tiene una alineación diferente hacia los sonidos. Y va siendo también parte del mismo camino el entendimiento de qué me corresponde en este momento de mi camino escuchar. En mi experiencia, una de las músicas fundamentales y que nos mantiene muy conectados a las frecuencias de la luz y el amor es la música clásica.
que nos mantiene conectados con los ángeles, al igual que las frecuencias solfegio, al igual que los cuencos, es fundamental. Otra parte fundamental es el agua, el incorporarla con amor, el hablarle con amor. Hace unos momentos escuchaba un video donde se nos invita a hablar con amor a esta agua. ¿Y por qué es tan importante? Porque esa agua nos permite incorporar las cosas de forma vibracional. Cuando algo nos cuesta mucho trabajo, cuando algo le cuesta mucho trabajo a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, es fundamental emplear esta herramienta, porque esas vibraciones de amor que uno pueda tener hacia otro ser es permitirle abrirse a esa frecuencia, abrirse a la alineación con su propio ser superior y va haciendo la diferencia progresiva, paso a paso. Otra de la forma de medicina frecuencia vibracional muy potente es la autenticidad. La autenticidad eleva la vibración de forma única, porque es lo que nos permite ser realmente quienes somos con nosotros mismos y con el entorno. Claro, esta autenticidad manejada desde el profundo centro del ser, en respeto, en amor, en gratitud y en el entendimiento de que todos estamos unidos para ejercer un plan de enseñanza-aprendizaje unos con otros. Y ahí es donde la autenticidad toma un rol fundamental porque es ahí donde la enseñanza-aprendizaje se vuelve un estado continuo de evolución y de ascensión, sobre todo en estos momentos de ascensión planetaria con Madre Gaia. Entender también que las personas con las cuales convivimos, con las cuales nos relacionamos, ejercen un plan de entendimiento vibracional. Entonces, cuando nosotros tenemos otros seres y vibran en nuestra misma sintonía, eso aumenta nuestra salud, porque vamos compartiendo experiencias, caminos, porque no estamos separados, siempre estamos unidos a través de hilos energéticos que nos permiten el mejor acoplamiento de la ley del amor y también de las lecciones que cada uno de nosotros ha elegido en esta encarnación. Entender que en la medicina frecuencial la coherencia es importante. Es realmente importante que nuestro, conociendo ya el complejo del ser, que nuestro pensamiento, nuestras emociones, con nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestro espíritu estén completamente alineados. Porque no nos sirve de nada decir, por ejemplo, en alguna circunstancia, sí quiero ir a tal lado, cuando yo no quiero ir a tal lado, pero lo hago por satisfacer o por buscar. Pero es difícil que si yo lo hago con el profundo amor a los seres con los cuales yo comparto, pero porque es mi libre elección, desde mi corazón, es diferente. Pero ahí yo hago una alineación. Pero en cambio una parte dice sí, la otra dice no. Ahí es donde nos comenzamos a tener esta, esta desalineación. Entonces la coherencia en la medicina es sumamente importante. Que nuestra mente, nuestras emociones
cuerpo y nuestro espíritu vayan todos al unísono. Yo decido ser amor, voy a ser amor. Y no veo, se siente fluido, se siente en paz. La otra parte de la medicina frecuencial es la visualización y la acción. La visualización de parte de unida a la meditación es sumamente potente, porque ahí es donde unimos nuestros dos planos, el plano terrenal y el plano físico, y donde se unen justo en el corazón o en el centro energético del corazón o de los corazones, porque sabemos que tenemos dos. Uno que nos une profundamente a esta experiencia donde están em, nuestro ser energético individual de amor y acá arriba donde tenemos nuestra glándula del timo, donde está este amor de unión profunda y de unidad espiritual con todo lo que existe dentro de la fuente infinita del Creador. Entonces, cuando hacemos esto y decidimos manifestar esta curación, esta autosanación, cuando vamos con alguien para que esa persona funja como un canal de luz y amor para nosotros, esa persona está trayendo esa visualización a través de las altas esferas de la asistencia de los maestros, de los arcángeles, para poder traerla a ti, brindártela de tal forma que tu ser superior con todo el equipo de la Gran Hermandad de Luz va a dar como resultado esa autosanación que tú mismo o tú misma estás brindando desde tu ser superior para tu propio entendimiento. Y eso aplica para todos los complejos del ser, porque nosotros mismos somos quien brinda esa guía de sabiduría desde la fuente infinita, desde la inteligencia infinita. Y el otro funge como un canal para que nosotros resintonicemos. Yo creo que han visto también esta parte científica que también ya está saliendo a la luz, que es cuando dos personas se unen o telepáticamente o a nivel del chakra corazón o a nivel del plexo solar. Generalmente, cuando nosotros tenemos a alguien cercano en el sentido de hijos o pareja, hacemos esta sintonización y van en cualquiera de estos niveles y nuestro mismo campo electromagnético de todo nuestro ser o de estos chakras o nuestra propia aura va haciendo una resintonización de los seres que tenemos alrededor. Es por eso que también hacemos esta parte donde nos conectamos con otros en sueños, porque todos estamos conectados a la inteligencia infinita a través de toda esta malla cristalina que hay en Madre Tierra y que se une a toda la creación. Y por último, para cerrar esta charla, que ha sido bastante amena, está la medicina alternativa o holística en cualquiera de sus vertientes y que, y que justo también funge en esta parte como de la meditación y de tener a alguien que nos ayude a hacer un canal para que frecuenciemos nuestro ser sin necesidad de exponerlo a otras sustancias que a la larga pueden ser dañinas. Por ejemplo,
Se ha observado, por ejemplo, dentro de la homeopatía o dentro de las diferentes flores que se utilizan, como las flores de Bach o de las sales, Schussler, y otros métodos de sanación alternativa, que las dosis son muy bajas. Y muchos de estos compuestos se encuentran dentro de muchas medicinas que nosotros conocemos como medicinas tradicionales y que también tienen el mismo efecto, pero en dosis mucho más pequeñas. E incluso a veces, como les comentaba, es simplemente la frecuencia, vibración y sonido que está en esa agua que hace que de paso a paso nuestro ser recalibre. Recuerde el proceso de autosanación o el regreso al origen de eso que se distorsionó. Y esto va siendo mucho más sencillo el camino. En mi experiencia, la unión de todo esto, de paso a paso, de momento a momento, en sintonía con lo que mi ser superior y mi corazón dice, se va haciendo y se va logrando la completa armonía. Y todo esto viene desde la propia guía divina de cada uno de nosotros, ya sea a través nuestro o a través de un canal que esté realmente al servicio del Creador en la luz y el amor. Y bueno, esta ha sido la charla del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado mucho, al igual que yo. Y dejo abierto para ustedes en esta sintonía los servicios que ofrecemos junto, junto al amado Padre, Madre Creador, al Creador único e infinito, de poder ejercer este servicio en completa unidad, integridad y, y de una forma integral el tratamiento para cualquiera de los complejos de nuestro ser, o para su totalidad, o para el crecimiento o la evolución de nuestra alma. Así que me despido con mucho amor y les agradezco infinitamente su atención. Bonita noche. Ya, Puchinito.